Este podcast no nació por las elecciones. Más bien, el periodo electoral sacó a flote temas de conversación entre amigos y creó tal presión que quería poder compartirse, en medio de un ambiente que hacía más patente la necesidad de comentar, conversar y buscar entender de alguna forma todo lo que se movía alrededor y que se seguirá moviendo. Tengo la profunda convicción que, por básico que suene, necesitamos conversar de estos temas, como de otros, pero en general nos falta poder cultivar más este vínculo de confianza sobre el que se fundan todas las relaciones y empresas humanas, la comunicación. Ya no somos de esa generación que cada vez que se permitía emitir una opinión política, bajaba la voz, como si las paredes tuvieran oídos. Aún veo esa forma de comentar incluso en familiares o en las compras en el almacén con los vecinos. Pero también conozco a quienes de mi generación que para poder llegar a decir algo buscan estar lo más en confianza posible. ¿A qué se debe ese miedo? La tergiversación, la polarización, finalmente la incapacidad de escuchar. Lo siguiente no lo puedo decir porque hice una encuesta o un profundo estudio nacional, pero es mi impresión y creo que muchos la comparten. Creo que se está levantando una generación, una parte de ella, que se hartó de esos comportamientos y de otros que mencionaré pronto, y que siente la necesidad de poder conversar estas cosas, buscar respuestas, aristas, perspectivas y matices para ir formándose una opinión personal, no sectaria, no sesgada, de los acontecimientos que nos rodean, con activa influencia de los principios de fe a los que se ha comprometido. Porque cuando trata de acercarse a los temas de cultura y política, siente que le faltan herramientas, que es muy complejo, pero en el fondo sabe y siente que le debe incumbir, incluso sin ser un académico o un doctor en el tema, simplemente porque se sabe ciudadano. Me lo han dicho, hay personas que comulgan con algunas ideas presentadas en el podcast, a otras les tienen que dar una vuelta, pero de todas formas sienten el impulso de que esto debe ser conversado y entonces ha provocado que se sienten con amigos, familiares y conocidos a platicar sobre lo que está sucediendo en la sociedad chilena y cómo lo debemos pensar, sentir y abordar los cristianos. No recuerdo otras elecciones a las que se les tuviera tanta expectativa como a estas, y en un escenario tan delicado nacional e internacional. Sí recuerdo en mi infancia mirar y ser parte de reuniones y convocatorias por las campañas del plebiscito que sacó a Pinochet de su disque presidencia. Pero en ese entonces el entorno del mercado y las capacidades económicas bullentes no eran las de ahora, pero políticamente era crucial. Hoy, creo, podría significar el revertir un poco lo que se ha considerado una muy larga transición, pero a mi parecer en general el menú de candidatos, por así decirlo, no está a la altura de lo que exige nuestro escenario. Porque los candidatos no hacen el escenario, sino todos nosotros, los ciudadanos, los trabajadores y también aquellos que tienen mayor injerencia en este sistema, de tomar decisiones que afecten a todos los demás. Pero también significa e implica el escenario internacional. Son estos momentos en que a muchos, por la presión que crea no solo el escenario nacional e internacional, sino la misma publicidad y propaganda, hacen ver todo más grande de lo que pueda ser, o ponen su lupa de ansiedad en algunos asuntos de forma parcial, enfatizan y agrandan aspectos sociales más que otros, y se vuelven miopes de puro afán. Es cuando esgrimen esa espada que muy bien saben desenvainar cuando se estresan, y es esa espada de la escatología. Y nuevamente, como un cíclico síndrome, le dan aires de mesianismo a todo esto, de querer salvar a lo que ellos llaman iglesia, a la nación y al mundo, con algún gobierno o lucha ideológica con la cual sostener los pilares de nuestra civilización occidental.
Pero luego pasan las elecciones y parece que vuelven a sus guaridas. La fiebre apocalíptica cesa y hace una tregua y deja en paz los WhatsApps, los comentarios mordaces en Facebook o los retuiteos atarantados. Pero también cesa el estar pendiente de las noticias, del acontecer, de algún mínimo de reflexión sobre lo que sucede y para qué hablar de la historia. Pero esa actitud inconstante y afanada no soluciona que haya una diversa población de personas vulnerables, de temas administrativos, laborales, ecológicos, etc., pendientes de los cuales ocuparse. Al mundo no hay que salvarlo de la izquierda, por ejemplo, porque los países más grandes de América están en crisis, con inflación, con conflictos sociales en sus calles, con desempleo, bajo gobiernos o por gobiernos de líderes populistas de derecha, que son, efectivamente, los que apuntaron al público cristiano y evangélico como el nicho al que azuzar, alimentando sus toscos miedos siempre latentes por la fiebre escatológica, de pensarse a sí mismos como la última generación, inflada por sus coach predicadores, como aquellos que van a salvar a la civilización. Eso no niega que otros países sufran por una seguidilla de asuntos vinculados de gobiernos de izquierda, o que otros países, como el nuestro, se hayan estancado en muchos temas por la desidia y la comodidad de líderes de centro, amparados por la herencia polarizada de los que se dieron debate y lucha bajo la dictadura. Todo esto nos hace ver que no es tan sencillo como tomar posición por un bando, una vereda, un color o un líder. Y eso que no consideramos en esta fascinación electoral, que el poder no recae ni se juega solo en la influencia del líder presidencial. ¿Qué del Parlamento? ¿Qué del Poder Judicial? ¿Qué de los inversionistas y el mercado internacional? Nada de lo que determina los destinos de nuestra nación finaliza luego de una posible primera o segunda vueltas. Aún así, existe esa generación que antes mencioné, a la cual veo cauta. No levanta su voz mucho, parece que su ecuanimidad no es popular, busca una mirada más amplia y variada, no está tranquila ni satisfecha con el menú de partidos que existen en nuestro país. Es además empática con la complejidad y pluralidad de la sociedad. Busca compartir estas inquietudes sin priorizar el debate o la imposición apasionada de ideas. Tal vez tiene posturas imprecisas, de centro, puede ser, más hacia la centroizquierda o quizás hacia la derecha social, pero imprecisa por una búsqueda sincera. Y porque en el fondo tiene la noción de que su ciudadanía cristiana lo salva de depositar su fe absolutamente en una postura ideológica determinada. Pero no por eso permanecer indiferente. Al contrario, procurar la shalom a la ciudad donde se encuentran como peregrinos. Los lleva con mansedumbre a la pregunta por el ¿cómo? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo se implementa esto? No nos hace más hijos de Dios involucrarnos, ni dejamos de serlo porque se ha elegido un presidente y parlamentarios de nuestra afinidad, o lo contrario. No dejamos de ser cristianos porque el país permanezca en el estado en que está, o mejore, o empeore. Nuestra identidad no se compra ni se fundamenta por las obras que hagamos para demostrar lo que somos. Lo que hagamos por el país donde estamos es una consecuencia de lo que buscamos en nuestra devoción personal y fraternal colectiva con nuestro Señor y Maestro. Solo entonces su espíritu nos guía por el sendero polvoriento y de extensión indeterminada de nuestra vida en medio de este mundo, para responder a esa pregunta por el ¿cómo? Si no fuera esto así, se entiende el afán
la ansiedad de esa que usa de excusa las nociones escatológicas para presionar urgencia por lo que se pretende hacer. Se justificaría la vanidad, la petulancia, la prepotencia, la soberbia, la altivez, la mordacidad e impostura que alimenta a tantos en periodos como estos. Pero la mansedumbre de esa cautelosa generación a la que busco retratar, esa entenderá que no aceleramos los tiempos con nuestras obras o por lo que digamos que somos, si al Señor compete lo que respecta a los tiempos. Entonces, mientras estemos acá, la prisa no será nuestra forma de movernos, que nos haga peligrar entonces por eso de movernos por imposiciones, corrupción y todo aquello que son las estrategias imperiales que ofreció Satanás a nuestro Cristo, sino a que permanecer fieles al sendero, paso a paso, junto al Espíritu. Eso imprime en los corazones una noción de perseverancia, de marcar un paso constante, justo y compasivo, astuto y pacífico, sabiendo que la manifestación deliberada del Espíritu en nosotros es, principalmente, para generar lazos prodigiosos, no solo con Dios, sino para nuestros prójimos que le necesitan, y a quienes a veces llegamos paulatinamente por medio de diferentes recursos. Esa generación sabe que nada concluye con el gobierno que salga de estos días de elecciones, sino que la tarea continúa y que se aprende de la mano del Espíritu. Sin spoilers, sino a la ciega de bendecir a los prójimos, todos ellos, sean quienes sean. Porque no por mucho madrugar amanece más temprano, como dice el refrán. O no por publicitarse como cristianos se aceleran los tiempos para redimir el sistema, sino que se persevera, sabiendo que primero se comparece ante Dios y luego, recién entonces, la perseverancia va sembrando en los prójimos. No hay atajos para la perseverancia. La perseverancia por la mansedumbre es el camino.